Muy buenas tardes, casi noches a todos. Vamos a iniciar con la sección de preguntas a través del chat. Iniciamos con la primera pregunta. Pregunta para la doctora Laura Batista. Doctora, ¿cómo asegurar que en la sueroterapia viva no ingresan otros patógenos virales nuevamente a la granja, tipo influenza, circovirus o PED? Si recuerdan, cuando les recomendé la sueroterapia, les dije que es muy importante con el laboratorio con el que estamos trabajando. Ese laboratorio nos va a apoyar justamente para saber cuáles son las enfermedades que nosotros los patógenos que podríamos estar transmitiendo. Les doy un ejemplo muy importante. Allá en Perú estamos trabajando con la doctora Hermelinda Rivera y con Mercy Ramírez. Ellas son justamente en el laboratorio de la universidad quienes nos están preparando estos sueros y están haciendo estudios desde que se envía el lechón o las muestras de donde queremos nosotros trabajar con el virus. Ellas obviamente hacen todo un historial de cuáles son las enfermedades que están en la granja, en qué momento estamos teniendo la circulación de esos diferentes patógenos. Hay patógenos que no vamos a poder evitar. Me están preguntando, por ejemplo, PCB2. Esos PED yo no me preocuparía siempre que sea sueroterapia, porque realmente el PED no vamos a encontrar una viremia importante. Aquí realmente el que te podrías preocupar sería la influenza. Entonces ustedes cuando van a enviar un lechón o las muestras de sangre necesitan saber cuál es la dinámica de todas estas infecciones en sus granjas, informarlo al laboratorio que nos va a preparar ese suero y entonces con eso vamos a tener una buena seguridad de que no estamos nosotros en ese suero también enviando otros diferentes patógenos. Pero como les decía, aquí es la seguridad con el laboratorio que estamos trabajando. Es importante que ese laboratorio pues se interese también en hacer otras pruebas para que nosotros nos aseguremos que esos diferentes patógenos nos están transmitiendo. Entonces el mensaje más importante es con qué laboratorio están ustedes trabajando, la comunicación que tengan y ustedes conocer muy bien la dinámica de las enfermedades, de los patógenos, perdón, que están teniendo en su granja. Perfecto, doctora Laura, muchas gracias. Doctor César, una nueva pregunta. ¿Qué diferencia hay entre anticuerpos detectados por la prueba de ELISA y los anticuerpos neutralizantes que mostró en la gráfica? Bueno, esa pregunta es bien interesante. A ver, cuando hablamos de la prueba de ELISA, sencillamente tenemos que entender de que ahí nos va a identificar un anticuerpo específico, ¿cierto? El anticuerpo G, por decir algo, y hay como un ciclo. Entonces, ELISA nos va sencillamente a decir de que el animal identificó un virus antes, ¿sí? Sencillamente lo vio, estuvo presente y ya lo identificó. Entonces, esto va por un periodo de tiempo. Eso es lo que va a hacer la prueba de ELISA en sí. Los anticuerpos neutralizantes es una información bastante controversial la que existe. Bueno, aparecen, digamos, después de un periodo de tiempo, puede ser un mes. Estos anticuerpos neutralizantes sencillamente pueden aparecer según algunas informaciones científicas que tenemos, digamos, en sangre cuando ya el virus no está presente, aparecen sueros neutralizantes. Hay otros que sencillamente en sangre aparecen estando el virus presente, aparecen los sueros neutralizantes. Entonces, es controversial. ¿Qué tan importante es la aparición o la importancia de los sueros neutralizantes? Es algo que todavía está como en un área gris, ¿sí? Entonces, digamos, en conclusión, lo que yo puedo decir respecto a la pregunta del participante es que la prueba de ELISA sencillamente me va a responder de que sí, efectivamente el animal identificó el virus antes. Los anticuerpos neutralizantes más específicos en base al sistema inmune nos van a mostrar de que hay una aparición con un pico de neutralizantes baja, pero la importancia en sí dentro del control o de pronto dentro de la eliminación del virus en sí todavía es un poco controversial. Gracias. ¿Me permiten agregar un concepto, por favor? Claro, El problema de los seroneutralizantes en este momento es que casi siempre vamos a tener que saber cuál es la cepa que nosotros tenemos en la granja para poderlo correr. Entonces se vuelve un poquito complicado, como decía César, no es una prueba comercial en este momento.
Y sería muy bueno, sería muy interesante porque básicamente nos va a medir realmente si se está neutralizando al virus, que es lo que nosotros queremos que pase. O sea, por ejemplo, en influenza, ahí sí los medimos e inmediatamente atacan y desaparece muy rápida la viremia en el caso de influenza. En el caso de PIRS, desafortunadamente, a mí me tocó trabajar una parte de mis capítulos de doctorado y realmente fue súper difícil. Tendríamos que, como sabíamos nosotros cuál eran las cepas que estábamos inoculando, pues los podíamos correr esas diferentes pruebas. Pero en el campo, si no sabemos específicamente cuál, pues tendríamos que tener una gran batería para realmente poder hacerlo. Eso sería caro, pero como dice César, todavía tenemos muchas controversias de cómo trabajarlo y cómo están actuando realmente, porque, como lo decíamos, el virus tarda muchísimo en sangre, la viremia es muy larga, y entonces eso es porque los neutralizantes, aunque todos los que los conocemos debería atacarlo y desaparece el virus muy rápido, pues en el caso del PIRS, que esa es una de las armas que tiene este virus, de mantenerse en sangre durante mucho tiempo, y luego ataca con la persistencia. Entonces es un virus que es un virus bien complicado, yo siempre les digo, muy inteligente para poderse mantener en el hospedador. Incluso, si puedo adicionar algo ahí, el doctor Murtagh de la Universidad de Minnesota estuvo trabajando bastante en este tema. Y hay algo a tener en cuenta con el virus del PIRS, como dice Laura, es un virus bien intranquilo, ¿no? Es un virus que sencillamente puede estar ahí. Ahora, podemos hablar de dominancia de las variantes del mismo dentro del PIRS. Pueden haber más de una variante dentro de la granja en un momento determinado. Y estos sueros neutralizantes son demasiado específicos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos neutralizando y cómo está trabajando? Está trabajándole a la variante A, a la B o a la C, ¿no? Entonces, por eso es que es muy complicado y todavía se habla de un área gris con los virus neutralizantes. Voy a regresarme a una cosa que no respondí no voy a complementar un punto que me faltó cuando les dije que estábamos trabajando con la doctora Ramírez y Rivera en Perú. Esta fue una iniciativa de Mercy Ramírez de estar justamente probando todos los sueros que estábamos enviando y los lechones, y ella justamente va a publicar un artículo muy interesante en donde hasta la fecha no sé, en todos los sueros que se han enviado, y son muchas granjas ya en Perú que están trabajando con la sueroterapia, no se ha enviado ningún suero que contenga algún otro virus, y eso es justamente porque se están siguiendo esos pasos que nosotros estábamos comentando, porque si no, obviamente que la sueroterapia va a ser un grave problema. Entonces, pronto Mercy va a publicarnos esto donde ellos en este momento tienen problemas con fiebre porcina clásica. Entonces ese sería uno de los grandes problemas, y de ahí empezó la inquietud de Mercy de hacer todos los estudios para poder saber si en los sueros y en los sueros que ya estaba preparando los inóculos, si en un caso estábamos enviando otros virus. Y hasta este momento, gracias al buen trabajo que están haciendo la doctora Rivera y Ramírez en la universidad, estamos yendo muy bien, y esa suerinoculación está funcionando muy bien y no estamos contaminando las granjas con otros patógenos. Y si puedo adicionar algo ahí respecto a esa área, digamos acá en Canadá, en lo que es Quebec, en Ontario, estamos hablando de alrededor de unas 700,000 cerdas. El programa de la inoculación del suero, la sueroterapia es bastante usada. En mi experiencia en campo no he sabido de ningún caso donde se hable de una repercusión negativa con patógenos secundarios al hacer la inoculación del suero. Aquí, como dice César, en Canadá se utiliza muchísimo, pero una cosa que ha sido bien importante es que los productores han tomado mucha conciencia que lo que estamos haciendo es inocular el virus, ergo estamos reproduciendo la enfermedad. O sea, los animales, la dinámica es la misma. Va a haber una infección, va a haber una gran excreción en los primeros días. Entonces, un punto que es súper importante tomar en cuenta es dónde está esa cuarentena, dónde están esas hembras primerizas que yo estoy inoculando, porque me va a funcionar a mí, pero si hay granjas vecinas, pues yo también puedo estar contaminando a esas granjas. Entonces, este es un punto que se toma mucho en cuenta. Es más, aquí, por ejemplo, hay una empresa que se llama Menard, donde la doctora Julie Menard trabaja mucho en eso, y ella solicitó que su cuarentena estuviese en una localización
prácticamente aislada, fíjense, una cuarentena completamente aislada y además tienen filtración de aire. Yo sé que nos va a parecer un poco, wow, ¿cómo? Pero su gran preocupación para ella era, no, ella quería obviamente contaminar o inocular sus hembras, pero para ella era muy importante también el que no estemos contaminando a otras granjas, que en algunos estudios que hemos hecho en programas de control regional, la verdad es que sí hemos encontrado que inoculan y están muy cerca de otras granjas, y cuando estamos haciendo la tipificación hemos podido encontrar contaminaciones laterales porque no hace, pues porque están muy cerca. Y como sabemos, pues el virus, una de las rutas que les mostré yo en ese gráfico, pues puede ser también por transmisión aerógena, por transmisión aérea. Ok, perfecto. O sea, en esa inoculación estaríamos hablando de una infección controlada entre los animales, como si estuviéramos haciendo una aclimatación dentro de la granja con animales que fuesen positivos. ¿De acuerdo, doctora? Exactamente, Miguel. Como lo comenté, lo que pasa es que para mí la sobreinoculación siempre tiene que ser con virus vivo. Yo la inoculación con virus muerto, es más, la mayor parte de las vacunas que han sido que eran inactivadas, pues han desaparecido del mercado justamente por las características de este virus, donde necesita tener contacto con un virus vivo, esta familia de los Arteviridae ascisones muy específicos. Entonces, sí, claro, es estamos haciendo una infección, pero controlada. O sea, yo voy a saber cuántas hembras voy a inocular, todas deben ser en el mismo momento, el laboratorio con el que trabajo debe hacer sus pruebas para asegurarse que cuando yo envíe el lechón o las muestras, el virus está ahí. O sea, lleva todo un proceso muy importante para que realmente estemos seguros que lo que va ahí es virus vivo, que además se diluyó en las cantidades adecuadas, porque hay cepas que son muy patógenas. A mí yo he tenido experiencias donde aún y tomando todas las precauciones, al ser una cepa muy virulenta, hemos tenido problemas de mortalidad. Por eso le decía que se tiene que trabajar de una manera muy adecuada. Y por lo mismo, como me decías, Miguel, la situación aquí es que estamos inoculando el virus vivo a esas hembras. Perfecto. Ahora, también toca tener en cuenta de que lo que se hace tratar es de homogenizar esa inoculación, ¿no? No queremos diferentes poblaciones botando virus a diferentes tiempos, ¿no? Entonces, esa sería, es lo que llamamos la dinámica de la medicina poblacional en porcicultura. Claro, porque recuerden que todos lo que esperamos sería comprar hembras negativas o producir hembras negativas. Pero si yo las voy a introducir a mi pie de cría negativas y todavía está circulando el virus o todavía tengo persistencia en mi población, recuerden que persistencia quiere decir que el virus todavía está en el animal, ya no hay signos clínicos y generalmente el virus de Pierce se encuentra en tonsilas o en ganglios hasta 135 días. Otro de mis capítulos de tesis fue ver hasta dónde, cuánto tiempo persiste el virus. Entonces, aquí la idea es que esas hembras que yo voy a introducir a mi pie de cría ya hayan pasado, hayan tenido contacto con ese virus y hayan empezado, perdón, no hayan empezado, hayan creado una inmunidad y también que ya no haya viremia y también que ya no haya persistencia. De ahí que es un proceso súper, o sea, no inventemos el agua tibia, ya se ha inventado y en países justo como Colombia, en el cual no hay vacuna, para mí no existe otra opción correcta más que la sueroinoculación, pero bien hecha, para que esos animales que queremos incorporar de genética, o sea, queremos también mejorar la parte genética de nuestra granja, pues no se vuelvan, vamos a llamarle así, un caldo de cultivo para que cuando yo las introduzca, si el virus está ahí, pues ¿qué va a pasar? Que ellas se van a infectar y van a empezar a excretar el virus ya en mi granja. Entonces es un proceso, como decías tú, hay las situaciones que cuando yo tengo la producción de mis propias hembritas en mi propia granja, que también ha sido un proceso genético que nos han recomendado en nuestras casas genéticas, que se llama granja cerrada, ahí entonces tienes que manejarlo de otra forma. Nosotros debemos darle un seguimiento a nuestras hembritas que yo estoy produciendo en mi granja y asegurarme que esas hembras pues tuvieron contacto con el virus que está en granja, y eso lo vamos a hacer con diferentes pruebas diagnósticas, pero también que cuando ya las voy a incorporar otra vez a mi pie de cría, esas hembritas ya no están excretando el virus, y eso lo hacemos generalmente todo ese proceso con fluidos orales y utilizamos las diferentes pruebas, ya sea serología
y también el PCR para asegurarnos, 1, con la serología, que ya tuvieron contacto con el virus, y 2, con el PCR, que esas hembritas ya no están excretando el virus, que ya no hay esa persistencia en ganglios o en tonsilas, y que, como le decimos nosotros en general, se enfriaron, ya pasaron por todos los periodos, y ya las puedo incorporar a mi pie de cría con buena inmunidad, sin que excreten el virus, que básicamente es el mismo proceso en mi cuarentena cuando yo compro hembras que vienen obviamente libres del virus a una compañía genética, o cuando yo las produzco. Cuando yo la tengo interno, necesito hacer un muy buen manejo y no olvidar que siempre tengo que estar corriendo estas pruebas para asegurarme que esas hembritas ya están bien protegidas. Aquí la situación interesante es que cuando tú empiezas a trabajar para lograr estabilizar tu hato, va a llegar un momento en el que vas a empezar a producir hembras negativas, o sea, todos tus lechoncitos. Pero las que se quedan, que son tu producción interna, entonces tú tienes que darle un muy buen seguimiento, porque cuando ya no estás produciendo, cuando ya no, tus lechones, ya no hay viremia, ya los destetas negativos, entonces, ¿cómo hago ese manejo para asegurarme que esas hembritas ya no se van a infectar porque ya estoy con un hato negativo? O sea, ya no quiero inocularlas, y eso todo va a depender, como lo dijo César. Necesito hacer todo un monitoreo constante para ver cuál es la dinámica de infección en mi granja y entonces ir decidiendo cómo yo voy a ir trabajando. Puede ser en un momento determinado que hasta tengas, como les decía yo, que buscar un sitio alternativo para que tu destete y tu engorda se limpien completamente y ya puedes regresar a tus hembritas negativas. Entonces, cada caso es granja dependiente y tenemos que hacer un plan y sobre todo un muy buen monitoreo. Y también porque de pronto la importancia de un plan bien estructurado, porque a veces hay cepas, como lo comentó Laura, que son agresivas, pero también hay unas que son muy suaves y que les gusta mantener un perfil bajo, por decirlo así. Es como una que hay acá, que es la 111, ¿no? Esa es bastante baja y puede permanecer de pronto a una prevalencia de un 1%. Entonces, el número de muestras a tomar, dónde tomarlas, a qué tiempos tomarlas, en el proceso de exposición, ¿sí? Y de enfriado, es muy primordial. Así no vamos a llegar a finalizar las preguntas, ¿verdad? Porque Correcto, no. Y la verdad, De eso con se varias trata, de es esas una mesa redonda. respuestas, con ¿Perdón? varias de esas respuestas ya dieron respuesta a algunas de las preguntas que habían aquí en el chat. Ok. Pero va una muy interesante en ese mismo tema y dice, después de haber padecido el PIRS en una granja, ¿al cuánto tiempo o después de cuántas serologías negativas me puedo considerar verdaderamente negativo? Miren, aquí les recomiendo que no hagamos serología, porque obviamente lo que hablábamos, esos anticuerpos que se miden en la prueba de ELISA pueden durar hasta un año y medio. Sus lechones, obviamente, si las hembras le van a pasar calostro, entonces van a estar positivos y no van a bajar hasta por ahí de los 35, 40 días. Entonces, aquí definitivamente tiene que ser PCR. Y era lo que comentábamos. Podemos primero medir la estabilidad ahora con esta maravillosa técnica de los fluidos de proceso, porque si ustedes lo van a hacer el día que descolen, que castren, y como les decía en países, no me acuerdo si en Colombia estamos castrando, Manuel, Miguel. Sí, hay castración y también hay inmunocastración. Existen los dos sistemas. Ahí es la situación con la inmunocastración, entonces no tendríamos suficientes muestras. Entonces las colas, yo he hablado con Jeff Zimmerman y me dijo que la cola sola no te da suficiente jugo, vamos a llamarle, suero, como para que se corra una prueba y que no vaya a haber falsos negativos. De ahí que estamos siguiendo esa técnica en España, tiene como unos 2 o 3 años ya, que todo lo que nace muerto, ellos justamente cortan la lengua y entonces hacen ese pool para que realmente podamos nosotros detectar esa prevalencia baja. Recuerden, fluidos de proceso, lo que nos va a decir es si nuestro pie de cría ya está estable, o sea que las hembras ya no están infectando a mis lechoncitos, ya no hay viremia, ya no los están infectando. Punto número 1, que sería uno de los puntos que primero quiero lograr, esa estabilidad. Y después nos iríamos a los fluidos familiares, lo que estábamos viendo.
esas cuerditas que vimos con los, para los lechoncitos, pero ahí sí, miren, era lo que les comentaba. Grupo Quequén, para asegurarse que realmente ya no había virus, le tomó un PCR, perdón, a cada una de las camadas, o sea, colgaba una cuerda en cada una de las camadas. Aquí lo interesante es que tú te aseguras, porque acuérdense que entre más tiempo pase y tus estrategias van funcionando, la prevalencia se va a ir muy abajo, muy bajita. Entonces muchas veces antes nos decían, es que tómate 30 muestras, después te vas a 60, y eso era sangrando a nuestros lechones y hacíamos pools de 5. Luego vete a 90, pero al paso del tiempo volvíamos a tener un rebrote. Hacíamos la secuenciación y era la misma cepa. ¿Tuve una introducción lateral? No creo, porque aumenté mi bioseguridad, hacías toda una auditoría, y lo que finalmente hemos ido viendo al paso del tiempo es que estaba ese virus en muy baja prevalencia y que nosotros no lo habíamos podido detectar. Y en el momento que se queda en baja prevalencia y nosotros empezamos a tener una población completamente negativa, pues ese virus que dice, aprovecho, es mi caldo de cultivo, toda esta población negativa, y empieza otra vez a haber una fuerte prevalencia y tenemos nuevos brotes. Es por eso que hoy, gracias a que se han desarrollado estas diferentes formas de fluidos orales o de proceso, nos están permitiendo detectar prevalencias muy bajas, y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando, ay Laura, tú y tu diagnóstico, me estás pidiendo que todas las camadas. Pues sí, sí te estoy pidiendo que todas las camadas, porque en fluidos familiares, en fluidos de proceso podemos hacer pools casi de todo lo que yo descole y castre en el día. Hacemos, pues lo ponemos, hacemos todo el proceso, obtenemos el jugo y lo podemos ya sea congelar o enviar ese mismo día al laboratorio. Ahí todavía se puede pasar, pero en los fluidos familiares sí tiene que ser cada camada. Yo nada más les pido, hagan el análisis económico que presentamos tanto César como yo. Vean realmente lo que les está costando el virus de Pierce y después hagan el análisis de cuánto les costaría correr estos PCRs y todas estas pruebas. Y cuando hacemos ese balance, pues es la manera más sencilla de convencernos nosotros y también de convencer a nuestro productor que eso es lo que tenemos que hacer para finalmente cortar la cadena de infección del virus. Si la comunicación con mis vecinos de pronto no es tan eficiente, sencillamente trato de manejar mi bioseguridad en la granja del mejor modo posible. Bioseguridad interna, externa, así como lo mostré, tratar de ver qué factores de riesgo tengo asociados a los alrededores, y sencillamente yo trataría de decir que es importante entablar una comunicación. Tratar de entablar esa comunicación es primordial, que no sé, que la asociación lo haga, que el grupo que maneja, digamos, en esa región lo haga. Un ejemplo claro, Quebec, Ontario, sí, son zonas donde sencillamente los veterinarios manejan una comunicación con los productores directamente, y estos veterinarios son los que sencillamente llevan esta información y se crean estas áreas de control, ¿sí? Entonces, la comunicación fluye. ¿Por qué? Porque sencillamente, Laura lo dijo, tengamos en cuenta el factor económico, ¿sí? Yo lo mostré también esa gráfica. Es increíble, increíble el costo que puede tener esto. Cada vez que mi granja está quebrando, o cada vez que mi granja esté dando positivo, o cada vez que tenga factores de riesgo y mi vecino también esté quebrando. En algún momento, créanme, va a tener que existir esta comunicación, ¿sí? Donde todos estén, digamos, en la misma página y sencillamente se mueva a nivel, digamos, un poco más regional. Yo hace poco creo que, sí, eso fue recientemente, se hizo una nueva publicación donde sencillamente se habló de brote de Pierce que se tiene que llevar no solamente al manejo dentro de mi granja, ¿sí? De pronto en un sitio 1, sino también extrapolarlo al sitio 2, al sitio 3, si estos sitios están en otro lado, y no solamente ahí, extrapolarlo a el manejo como la alarma de que quebró esta granja y mis vecinos tienen que saber que mi granja quebró. Inmediatamente ellos tienen que empezar a hacer un control o un monitoreo mucho más estricto, o cambiar las reglas de juego en el monitoreo para ver cómo ellos están respecto a esto. Eso ayuda enormemente, enormemente, ¿no?
Miren, y otro punto que es bien importante, como dice César, en Estados Unidos y en Canadá, la verdad es que nos comunicamos mucho más. Esa temor que tenemos en México, Centro y Sudamérica de que alguien más sepa qué problema tengo yo en mi granja o que estoy teniendo un brote de PIRS, ya se acabó ese mito, porque si justamente yo no informo a mis vecinos que tengo un problema, pues a lo mejor el vecino necesita reforzar sus medidas de bioseguridad. Lo que hemos hecho en todos este tipo de proyectos es que se informa inmediatamente, son proyectos de control regional, donde se ponen ciertas reglas, se acepta justamente esto, yo voy a estar informando, todos vamos a tener una reunión para ver cómo podemos ir mejorando, qué cosas se pueden ir cambiando. Pero uno de los puntos súper importantes son cómo yo puedo reforzar mi propia bioseguridad. Como decía César, la verdad de las cosas es que, miren, yo conozco granjas que están en zonas de alta densidad, pero que sin embargo, por ejemplo, el transporte que es bien importante. Si yo no trabajo para asegurarme que todos los camiones, el del alimento, el que mueve a mi personal, el que me va a sacar mis animales a rastro, a matadero, etcétera, si no lo manejo adecuadamente, hoy se sabe que uno de los vectores más importantes de las rutas de contaminación es el transporte. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y me imagino que varios de ustedes ya lo conocen, son todo esto que es una estación de transferencia. El transporte no entra para nada a mi granja, no entra. Tolvas, como le llamamos tolvas a pie de, el camión, ¿cómo se llaman tolvas? Pues como de transferencia también, o sea, están en un área donde tampoco van a entrar ni siquiera al área gris y obviamente nunca al área limpia de mi granja. Entonces, los animalitos de transferencia es un chute de transferencia donde se ponen esos animales en un pequeño edificio y se transfieren los animales. O sea, no hay contacto con ningún transporte del exterior. Mi personal es lo que estamos haciendo. Miren, si no quieren invertir en una ducha húmeda, porque ella la llamamos seca y húmeda, por lo menos si tú haces una ducha seca bien hecha, estás cortando muchísimo la posibilidad de contaminación. Entonces, pongamos las barreras efectivas de bioseguridad. Les voy a decir una cosa, ya sé que se van a enojar mucho conmigo, pero ya saben cómo soy yo. Eso de que llego a la granja y con una mochilita me sprayan tantito mis llantitas y el chasis, no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada, porque hasta el día de hoy no existe ningún desinfectante que trabaje con materia orgánica. Entonces, esas son, pero yo psicológicamente, ya me desinfectaron el carro. Ese carro no debe entrar. Yo colaboro con una granja en la cual se lavan cualquier transporte que tenga que entrar, porque todavía no había esas tolvas de transferencia, se lava enfrentito de la granja. Ahí tenemos una persona lo lavan, o sea, agua, jabón, todo se vuelve a hacer para asegurarme que el transporte va completamente limpio y solamente va a entrar a hacer una entrega que, como les digo, entra a un área gris. Sí, se tarda 30, 40, 50 minutos en lo que se lava un camión o 30 minutos un transporte, pero esas granjas no ha entrado PIRS, no ha entrado PET, y eso es ¿por qué? Porque estamos rompiendo, obviamente hay ducha seca, ducha húmeda, entonces, como yo no puedo controlar lo que pase, si yo no quiero estar en un programa de control regional, como decían, si no hay muy buena comunicación entre los propietarios, etcétera, pues entonces yo debo de hacer todos los esfuerzos. Miren esa moda de que hoy todo el mundo mete su celular para tomar fotos y mandar videos, por favor. Es que no lo puedo creer. Si los quieren meter, bueno, al menos pongan una cámara ultravioleta y una cámara ultravioleta que funcione. Pero sinceramente, yo desde la primera vez que entré a una granja, la suerte que tuve siendo estudiante, que de ahí me enamoré de los cerdos, no podíamos entrar absolutamente con nada. Nada que tu reloj, nada. Y yo así aprendí que se hacen las cosas. Y hasta la fecha, yo nunca meto absolutamente nada a las granjas, porque hoy estamos viendo que no solo el virus de PIRS, muchos virus, nosotros mismos, cualquiera de esos, ya dijimos el transporte, van a estar, son nuestras rutas de contaminación. Entonces, a veces, no es que el vecino, no. Si nosotros trabajamos adecuadamente, veamos las rutas de transmisión, veamos cuáles son las verdaderas medidas efectivas,
yo creo que podríamos evitar muchos brotes. Sí, que si en la lista de rutas de transmisión está la transmisión por aerosol, sí. Es más, a mí me tocó hacer esos estudios, tanto ayudar a Scott D como aquí en la Universidad de Montreal. Que sí se puede transmitir por aire, sí, pero pónganlo en su lista. ¿Cuál es lo más importante? Semen, cerdos contaminados, transporte, personal, y en el número 10 más o menos esta transmisión por aerosol. Y si no pueden ustedes o no quieren invertir en filtrar el aire de su granja, entonces no van a poder hacer nada con la transmisión por aerosol. Esa es la realidad. Pero ¿qué tal si podemos hacer todo lo que ya mencionamos y que son realmente rutas de transmisión mucho más importantes? Pues yo les recomendaría que veamos eso. Hay un montón de artículos que se han publicado sobre los puntos más importantes o la prioridad que yo le debo poner. César, yo creo que tú presentaste ahorita una transparencia donde se veía eso, ¿no? La importancia de, dependiendo cómo yo voy trabajando con los diferentes puntos de bioseguridad, la importancia que tendría. Sí. Sí, la verdad es que si nos ponemos a ver, yo presenté una diapositiva donde hablaba de la pirámide, ¿no? Y está la base que es la bioseguridad. Entonces, esta bioseguridad tiene muchos puntos a discutir, ¿no? Podríamos crear otra charla solamente hablando de bioseguridad y nos tocaría cada uno como de a 2 horas, más o menos, para presentar nuestros puntos de vista. Pero si vamos únicamente al transporte en sí, tenemos que tener en cuenta lo que dice Laura es cierto. ¿Cuál es el retorno a la inversión si llego yo a crear un área donde yo pueda hacer la transferencia de mis lechones por fuera de mi granja? Los invito a medir eso, ¿sí? Es importantísimo solamente tener ese factor en cuenta. Ahora, si hablamos de desinfección en sí, tenemos que tener en cuenta que, claro, que la limpieza, que coger y remover la parte orgánica, que usar un desinfectante, que usar un limpiador, creo, un detergente, ¿sí? Y un desinfectante, tener en cuenta en qué niveles vamos a bajar las unidades formadoras de colonia, creo que es respecto al uso o no de un detergente y un desinfectante versus solamente un detergente o versus solamente hacerle el limpiadito a las llantas, como comentaba Laura, eso crea un cambio enorme. La rotación de desinfectantes también se ha demostrado de que incluso existe resistencia a patógenos a la presencia de ciertos desinfectantes. Entonces, la misma rotación es importante. Si hablamos del transporte, el transporte no solamente tenemos que medirlo a los que me traen el alimento a la granja, ¿sí? Y únicamente al camión, sino la persona que maneja ese camión, ¿sí? Cómo tiene que salir del camión, con qué tipo de bioseguridad tiene que llevar cuando pisa, cuando está afuera. Lo que llamamos también el tiempo de reposo de estas personas cuando van a granjas que son de alta bioseguridad, o sea que sencillamente no pueden haber estado previamente en granjas de cerdos de porcicultura, digamos con 48 horas de anterioridad, ¿sí? Si hablamos también de transporte, tenemos que entender de que es el transporte no solamente por fuera de la granja, sino también el transporte dentro de mi granja, ¿sí? Incluso cuando la gente me pregunta qué opina respecto al transporte, digo yo, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el transporte de los carritos de procesamiento? ¿Sí? El transporte de las personas que llegan a la granja, las que trabajan dentro de la granja, las personas que me traen los suplementos, las personas que me prestan un servicio de arreglos o de mantenimiento. Entonces son diferentes protocolos que nosotros tenemos que crear en cada uno de esos puntos. Y también tener en cuenta algo de que protocolos necesitan un seguimiento, necesitan una auditoría, ¿sí? Constante. Eso es continuo. Yo siempre lo dije a la final de la presentación mía, la bioseguridad es dinámica, ¿no? Y la bioseguridad uno tiende de pronto a minimizar con el tiempo, ¿sí? A como a bajar. No porque mis empleados sean malos, no. Sencillamente porque es que recordar es importante. Recordar es importante. Un continuo entrenamiento es importante. Que el jefe, digamos, de un área pueda llegar a crear entrenamiento dentro de su grupo, ¿sí? Que esta área cree una burbuja y la otra área cree su burbuja dentro de la misma granja y entiendan el porqué de las burbujas,
¿sí? Entonces, todo esto es una dinámica que tiene que sencillamente basarse en una comunicación abierta, ¿sí? Y la comunicación nuevamente va dentro, incluso la parte mía como veterinario, con el gerente de la granja, la parte mía como veterinario, con el que suple los alimentos, con la persona que maneja, digamos, el grupo de trabajo operacional en la granja, etcétera, el genetista, la parte de los que proveen la genética, la parte de los que proveen, digamos, la parte de medicamentos. Entonces, es una, ¿cómo se hizo? Una web, una net, Red. una red que se disemina y tiene que estar interconectada todo el tiempo. Un punto bien Comenzando, importante, perdón, era lo de esto de estar reforzando, renovando. Justamente acaba de pasar el congreso de la AASB y hubo un preseminario buenísimo donde la persona que lo presentó justo habla de esto. Hay que sentarnos a platicar con nuestra gente y es mismo la gente después se vuelve los que nos están diciendo, ¿no? Oye, ¿por qué no reforzamos aquí? Mira que se está rompiendo, a lo mejor veo este protocolo que no está funcionando. Pues cuando la gente comprende por qué, porque para cualquiera, yo cuando esta empresa donde les digo que tuve la gran suerte de trabajar cuando estaba todavía estudiando veterinaria, eh, la gente te pregunta, ¿no? Te dice, oye Laura, cuando no hay enfermedades, se trabaja, la verdad es que es maravilloso. En esa época me acuerdo que era erisipela y E. coli, nuestras grandes preocupaciones, con un buen trabajo de antibiótico, de vacunación, listo. Y los cerdos expresaban, realmente la gente no tiene que andar batallando, que tengo que andar inyectando, que tengo que mover los animales. Y lo mismo, psicológicamente, la verdad, la mortalidad de nuestros animales, cuando uno realmente está identificado con su trabajo, lo ve bien, es bien difícil, ustedes lo saben, hemos vivido estos brotes de PIRS, de influenza, de PET, donde se vuelve muy difícil porque sabemos que ni siquiera vamos a poder ayudar a los animales. Entonces, cuando cualquiera de los que nos está escuchando no ha tenido chance de trabajar en una granja libre de enfermedades, pues si tienen chance por ahí que alguien los invite, ahora es súper difícil justamente lo que decía César, tenemos que respetar una cuarentena de tiempos y todo eso. Pero cuando ustedes vean una granja que es libre de enfermedades, sinceramente es una maravilla y además entonces te lleva a trabajar un chorro con los números. Le quiero bajar 0.5 a la conversión alimenticia que va a redituar muchísimo y entonces estás llevando tus números y te analizas los puntos de oportunidad. Yo así empecé, yo antes era puros números. Empezaba a trabajar con sistemas. No había, ni Excel, yo creo que existía cuando empecé yo. Y a mano sacábamos los resultados. Luego empezamos con las hojas de cálculo. Y luego pues con los sistemas que hoy hay, ¿no? Como PicNose, PicChamp. Y cuando te metes ese rollo, cuando tienes que estar pensando en que llegas a la granja y ¡córrele que está el fuego! Ahí fuego de enfermedades, ¿no? Y que empiezas a ver que puedes hacer tus pruebas de una mejor conversión alimenticia, ganancia diaria de peso, tener más lechones, porque justo ayer platicaba con un colega y me dice, ay, Laura, es que de nada me sirve que me nazcan 14 porque se me mueren 6. ¿Por qué se te mueren? No, pues es que continuamente tengo problemas de esta enfermedad, de esta otra. Entonces me dices, pues a lo mejor no estoy, como me dice, no voy a tener retorno a la inversión. No, sí lo tienes, pero lo primero que tenemos que hacer es trabajar con qué es lo que está pasando en tu granja y convencernos de hacer un buen plan y entonces lo que tienes tú de un buen alimento, de una buena genética, de una buena instalación, tú vas a ver cómo se expresa. Entonces, la verdad es que sí tiene un retorno a la inversión maravilloso cuando uno trabaja para controlar o eliminar las enfermedades. Sí, es increíble cómo se maximiza el potencial genético aún más en granjas de alta bioseguridad y alta salud animal. Sí, ya nos estamos así comenzando, emocionando mucho. comenzando a concluir en la parte de bioseguridad, que creo que es un tema a tratar, como dice César, bien podríamos organizar todo un seminario de bioseguridad con 5, 6, 7 ponentes y tendríamos todas unas posturas muy válidas. Pero inicialmente tengo aquí dentro de las anotaciones, en el transporte tenemos unos puntos críticos y es que ese transporte ojalá y fuese lavado enfrente, dentro, alrededor o en el momento de donde vaya a entrar a la granja antes de aplicar un desinfectante. Segundo, de acuerdo al doctor César, tener claro que el mejor momento o el mejor sitio de cargue para los lechones o de salida de animales es que fuesen cargados fuera de la granja.
Tercero, en cuanto a desinfectantes, encuentro acá que la doctora Laura nos confirma, ningún desinfectante, pues es muy difícil la acción de los desinfectantes o muy leve ante materia orgánica. Por esto es un punto crítico de control, el lavado con detergentes, acotaba el doctor César, para poder llegar a tener una acción efectiva de estos desinfectantes de los que existen en el mercado. Finalmente, como cuarto punto, no menos importante, el tener claro que la bioseguridad es dinámica y es importante la comunicación con nuestros laborales o colaboradores en granja para poder llegar a ser eficientes con los cambios que tiene la granja y con el ejercicio que tiene las mismas enfermedades dentro de la granja. ¿De acuerdo? No sé si Miguel, hay un aportamos, punto que no señora. hemos mencionado y que es bien Sí, importante. sí, En todos los señora. estudios que se han hecho sobre justamente la importancia de los camiones es el secado. No lo hemos Ok. mencionado, pero todo el proceso lleva ese secado. Ya hay no sé cuántos estudios que muestran justo lo que tú ya mencionaste, un buen lavado, desinfección, y el secado juega un papel bien importante. Entonces me dicen, oye Laura, pero tú me estás diciendo que lo lave frente a la granja y no se va a alcanzar a secar. Sí, pero en ese momento ese camión ya venía lavado y desinfectado. O sea, yo ya nada más lo que estoy tratando de hacer es si por algo hubo contacto con excrementos, separaron, que nosotros en general prohibimos eso, ¿no? Que separen en las famosas estaciones de tomarse el cafecito. Ya sé que es súper mala onda para los choferes. Me dicen, ay Laura, pero les explicamos, ¿no? Parte del equipo entiende qué es lo que está pasando. Pero el secado es súper importante, tanto para nuestros camiones como justamente para las instalaciones. Ese es yo creo que la cereza, ¿no? Del pastel. Ujú. Tiene que estar seco. Y hoy hay un montón, las estaciones de lavado, híjole, hay unas maravillosas, la verdad, y de secado, pero no tiene que ser tan sofisticado, se los digo. Ahí nada más, nosotros, como decía César, lo que estamos midiendo es unidades formadoras de De colonia. colonias. Y, UFC, ok. y con eso te está diciendo si tú hiciste un buen lavado, desinfección y secado. Y esa es una medida muy facilita y obviamente la inspección, ¿no? Eso es bien Sí, importante. claro, se puede controlar por medio de cajas de Petri, llevado a cultivo en laboratorio sencillamente con coliformes totales inclusive. De Sí, acuerdo. de pronto en esa parte sí se puede dar con los coliformes, como lo comenta Miguel, pero incluso también se han hecho muestreos ambientales, ¿sí? Que se toman sencillamente dentro del camión, se hacen en 10 diferentes partes dentro del tráiler y sencillamente se mandan al laboratorio a ver si de pronto existe algún positivo, ¿no? Respecto al patógeno. Entonces, este tipo de controles ayudan enormemente a reducir lo que nosotros queremos. La pregunta que hicieron fue bastante válida. La comunicación con mis vecinos, si no es tan buena y eso. Vámonos a la cuestión económica nuevamente, ¿cierto? Y vamos a ver qué tanto nos puede atraer eso en el retorno a la inversión cuando nosotros tomamos estas medidas externas extra. Y lo otro, acá en Canadá trabajamos tanto con compañías que son internas a las granjas, ¿sí? Como compañías externas especializadas en transporte de animales. Es increíble el nivel de conciencia que crean los conductores y cuando dicen, sí, yo sé que yo no tengo que hacer eso, sé que esto lo tengo que hacer, este es mi protocolo, así tengo que llegar, así no puedo parar por mi cafecito, tengo que sencillamente seguir de largo, incluso a veces bueno, no en Canadá, no en Estados Unidos, pero si estamos hablando de otros países, no tengo que llevar alimentos como estos o estos dentro de mi vehículo, por ejemplo, ¿cierto? Y otro punto que es también bien importante, el que estemos muestreando, me han decir, oye Laura, pero si el camión tiene, o sea, le tenemos que dar la salida, ¿no? Es otra forma de auditoría. O sea, sí, puede ser que no se lavó bien y el camión ya se fue, pero con eso vamos justamente creando conciencia. Y otra cosa, no estamos presumiendo que Estados Unidos y Canadá son lo mejor del mundo. Hace años, a mí tuve la oportunidad también de trabajar en Estados Unidos y en Canadá, no teníamos todo lo que hoy estamos diciendo. Poco a poco lo hemos ido implementando y justo una de las preguntas era, ¿qué hago? Pues ir implementando poco a poco, esto no es del día o sea, de la noche a la mañana, pero todo esto poco a poco se va teniendo esa conciencia y yo creo que pues estos tipos de seminarios, la comunicación que debemos empezar a tener, la evaluación del costo-beneficio,
nos va a llevar a que cada vez instalemos o implementemos más de estas medidas. Ese punto es bien importante, Laura, porque, ¿verdad? Como lo comentas, no es una cuestión de presumir, sino que la comunicación y el diálogo llevó a esto, ¿sí? Esto llevó a que sencillamente la Asociación Americana, la Asociación Canadiense de Veterinarios Especializados en Porcino, nosotros nos pusiéramos en la tarea de discutir, hablar, intercambiar opiniones y decir, nos está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Acá, digamos, en Quebec, en Ontario, hay asociaciones que sencillamente, grupos especializados, donde se incluye el veterinarios, se incluyen productores, se incluyen personas que trabajan con las compañías de alimentos, personas que trabajan en genética, personas que trabajan dentro de las granjas. Entonces se crea un pool de profesionales en diferentes áreas donde todos dan un valor agregado a la conversación y ahí es donde se buscan unas soluciones regionales de excelentes. Es muy Correcto. importante y lo único que aportaría adicional, personal, y de acuerdo a las condiciones de producción de Colombia, lo decía la doctora Laura, una décima de conversión tiene un costo que no es tan difícil de cuantificar y solo por la parte de alimento en Colombia puede estar alrededor de 3 a 3.5 dólares o más, dependiendo de la eficiencia que tenga la granja o el productor en su interno o en su manejo interno de la sanidad. Y obviamente, como decía el doctor César, es mucho más fácil que una genética X o Y se exprese mejor con un animal sano o con una granja sana que con una granja que tenga patógenos específicos. Y obviamente el PIRS es quien abre puertas y hace parte de ese complejo respiratorio, como lo decía el doctor César. No sé, doctor Manuel, yo creo que, como dijo la doctora Laura, Silvia, hay hay una muchas cosita preguntas aquí, que no hemos leído, pero también que hemos cubierto. Siga, doctor Manuel. y en vivencia con lo que está pasando en la región de Antioquia, en este momento con casuística de alta morbilidad y caminando por muchas de las granjas. Hay que tener en cuenta ese tema de la vecindad, es bien importante, y muy alta concentración de cerdos. Entonces, por aquí hay varias preguntas donde preguntan que en qué circunstancias es recomendable la depoblación de las granjas debido a infección de PIRS, precisamente cuando tenemos ese problema de alta concentración de cerdos y de mucha vecindad. Miren, vuelvo a lo mismo. Necesitas ubicarte bien en si realmente el que esté en las granjas, esa alta densidad de población, es el problema por el cual tú consideras que ya no es rentable tu granja. Porque si realmente tú puedes hacer producir bien tu granja, mismo que estés en una alta densidad de población, pues realmente yo creo que el decir voy a despoblar, necesitas hacer un muy buen análisis, porque si la vas a volver a poblar y vas a volver a tener los mismos problemas, pues entonces no vas a tener realmente la ventaja que tiene despoblar, repoblar. Si tú decides despoblar, sinceramente les voy a decir que entonces mejor váyanse a un buen sitio, a una buena localización aislada, si van a hacer esa inversión, porque despoblar, repoblar no es perder dinero, es hacer una inversión que es muy fuerte, que es muy drástica, sí. Pero si ustedes consideran que haciendo todas las buenas medidas de bioseguridad, que están conscientes que ya todo está funcionando perfectamente bien y que no pueden resolver justamente todos esos problemas, claro, si me dicen es que sabes que tengo todas estas enfermedades, ya hice un buen diagnóstico y mismo con un buen programa de vacunación, de medicación, tampoco lo puedo controlar, a lo mejor, pero eso ya sería porque a lo mejor tenemos una gran cantidad, de patógenos. Pero hoy, miren, hay ya muy buenos programas para la eliminación de patógenos sin tener que hacer una despoblación, repoblación. ¿Que hay que hacer una inversión importante? Sí, sí hay que hacer una inversión importante, pero por ejemplo, hoy micoplasma, APP es un poquito más complicado, siempre se queda en tonsilas y es un poco complicado, pero como les decía, PIRS, mico, PED, ya hay muy buenos programas, vacunas para PCV2, excelentes vacunas. Entonces, hagamos un análisis de por qué estoy pensando en despoblar, repoblar. Y si es simple y sencillamente porque ustedes consideran que no pueden controlar, que la cantidad de patógenos que tienen en la granja no les está ayudando, pero que no es justamente
que no, el problema no es justamente la cantidad de granjas, porque las otras granjas no van a cambiar, ustedes van a cambiar, ustedes van a hacer la despoblación, vamos a comprar mejor genética, a lo mejor vamos a hacer unos cambios en las instalaciones, pero si realmente el problema es lo que están hablando en este momento, esa alta densidad porcina, yo creo que hay que valorar cuál es el caso y tomar una decisión. Sí, de pronto yo adicionaría que cuando hablamos de despoblar, si es haciendo parte del programa que quiero manejar dentro del control de PIRS, porque quiero despoblar mi sitio 2 y mi sitio 3, sencillamente mover esos animales afuera y después introducir negativos, listo, válido, siempre y cuando el programa se esté dentro de esta granja. Ahora, cuando estamos hablando de despoblar mi granja en sí y volver a repoblarla, más claro no lo pudo haber dicho Laura. Sencillamente tenemos que tener en cuenta si es válido. Es válido porque sencillamente vemos de que más me demoro yo en despoblar y repoblar que sencillamente darme un brote nuevo, ¿sí? O sencillamente, incluso casos donde se ha visto de que se hizo la despoblación y de pronto no se hizo un manejo adecuado de la cuestión que tiene que ver con la limpieza, con la desinfección y todo eso, se repobló y volvió y cayó el brote, ¿sí? Entonces toca tener todos estos factores en cuenta. Cada granja es un caso específico. Siempre yo digo así, cada granja, y por eso Miguel lo sabe, ¿no? Miguel sabe que a mí me gusta pedir mucha información en avanzada. Mucha información quiere decir de que yo no puedo ir con nudos sueltos en el camino para llegar de pronto a dar unas recomendaciones adecuadas. Entonces, sí, hay otros patógenos de los que se puede hablar de despoblación, repoblación, pero en este caso sí es bastante complicado. Hay unos donde no, sencillamente PCB2 y leitis, ¿sí? Es imposible, ¿no? Son sencillamente endémicos, prevalentes ahí todo el tiempo, ¿no? Y los programas de vacunación son los que funcionan y funcionan excelentemente, en mi opinión. No, Sí, totalmente y de otro acuerdo. punto, perdón, De- es también a quién le voy a comprar mi genética para repoblar. O sea, asegurémonos que es una empresa que también tiene qué enfermedades, qué patógenos son los que tienen, cómo lo voy a comprobar, cómo me muestran que realmente no existen, porque despoblar, repoblar y después traerme animales que no sean limpios, vamos a llamarle, pues eso también es bien importante. Miren, otra vez regreso a mi pleito con lo de los centros de inseminación artificial. Muchas granjas han hecho todo lo que ustedes quieran y finalmente quien los estaba contaminando era el centro de inseminación. Últimamente hubo varios casos, no voy a decir el país en Europa para que no se enojen conmigo, pero de 2 centros de inseminación artificial que eran los que estaban contaminando a las granjas con PIRS. Entonces, ¿por qué? Pues porque no, hombre, mi centro es libre. Sí, porque le corro serología cada tanto tiempo, bla, bla. No. En un centro que vacuno, por ejemplo, ¿cómo van a vacunar? Ay, perdón, ya me estoy emocionando, perdón. En un centro de inseminación artificial, ¿cómo le hago? El virus de la vacuna vivo lleva la misma dinámica. Entonces, número 1, la serología no me va a servir para nada, porque de ya mis animales son positivos. Y luego no quieren hacer los PCRs porque los encuentran muy caros, pero si ya estoy vacunando, ojo, si yo vacuno y quiero saber si tengo el virus de campo o tengo el virus vacunal, voy a tener que secuenciar. Ese es un concepto. Ustedes, conozco varios, sobre todo en Europa, centros que vacunan a sus sementales. Pues ya perdí una herramienta que podría yo estar utilizando y además voy a tener que secuenciar porque me va a salir el PCR positivo, las muestras que yo voy a estar enviando a PCR, porque el virus de las vacunas vivas modificadas llevan la misma dinámica, porque así es, eso es lo que hoy estamos teniendo como vacuna. Entonces, si tu centro de inseminación no te puede asegurar que es libre, o sea, como lo expliqué hace rato, que nunca jamás ha tenido contacto con el virus, difícilmente tú vas a tener esa seguridad. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Como les decía, ha habido casos y ha habido muchos. Lo que pasa es que estos dos fueron muy sonados hace un año en que se contaminaron los centros, no se hacían las pruebas adecuadas y ellos eran los que estaban contaminando a las granjas. Entonces, otra vez, ¿por qué vamos a todo esto? Porque si voy a despoblar, repoblar y no
cierro todas las puertas o no pongo todo lo que, no tengo todas esas precauciones, pues de nada me va a servir. No, totalmente de acuerdo. Yo entiendo tal vez a la persona que nos está preguntando, que nos leyó el doctor Manuel, porque, doctor, de todos modos en Colombia aún no tenemos vacuna, primero. Segundo, estamos viviendo un momento donde hubo una infección totalmente agresiva, digámoslo así, con una infección muy alta en gran zona o parte de nuestro país. Tercero, las dificultades de no conocer la enfermedad o de no tener como las herramientas para enfrentarlas, te pueden llevar a tomar decisiones que no son las más acertadas seguramente. Y cuarto, pues obviamente y totalmente de acuerdo, y hay que ser muy prudente, pero pues el hecho de que tú vayas a depoblar una granja, a no ser que haga parte como de un programa, como comentó el doctor César, donde vas simplemente a hacer una depoblación parcial, digámoslo así, para pues abrir esa ventana donde puedas llegar después con animales negativos en esa cuarentena, como lo nombró la doctora Laura, de 4, 5, 6, 8 o 10 semanas, dependiendo del sitio que vayamos a manejar. Es muy difícil, pero sí estoy, digámoslo así, conocedor de la situación en Colombia, pero a la vez, pues nadie le va a garantizar a usted que depoble y que nuevamente no vaya a tener una reinfección o un rebrote, inclusive en la misma granja. De acuerdo, señora, como conclusión, creería yo. No sé, doctor Manuel, qué más preguntas tengamos. Creo que hemos cubierto muchas de las que no hemos hecho. Hemos sacado las conclusiones. No sé qué más podamos adicionar o los panelistas quieran tener dentro de ir buscando conclusión a este evento que la verdad ha salido muy bonito y muy interesante. Sí, muy Pues bonito, miren, muchísimas ay, gracias. perdón, Manuel, adelante. No, muchísimas gracias. Lo que sí quería es porque aquí al WhatsApp me han escrito 3 amigos con una pregunta muy repetitiva y que de hecho estaba dentro de las preguntas que hicieron por el chat y es, pensando en el tema de la vacuna y que son vacunas a virus vivo, ¿qué caminos debería recorrer el país para iniciar o empezar a pensar en una vacuna precisamente contra PIRS aquí en Colombia? Dado que nosotros tenemos pues unas muy regulares, ¿qué sería? Métodos de diagnóstico como para tipificar, para diferenciar los tipos de virus que manejamos acá. Miren, el primero es que no esperen que la vacuna les va a resolver todos sus problemas. Porque en todos los países donde tenemos la vacuna, el primer instinto fue, con esto se acabó el PIRS. Y no estoy hablando mal de las vacunas, porque yo la ocupo en muchos de los casos con mis clientes. Pero todo el mundo piensa, llegó la vacuna y se acabó. Entonces ya no aclimato, ya no tengo bioseguridad, todo listo. La vacuna es una herramienta que nos va a ayudar siempre y cuando yo tenga todo un programa muy bien establecido. Entonces, lo primero es, pensemos en que la vacuna no va a ser la solución. La otra situación es, como les decía, vamos a perder la herramienta de poder hacer el diagnóstico solamente con ELISA, porque ya nos van a salir, vamos a tener serológicamente la prueba, nos va a salir positiva. Entonces ahí pues ya perdemos un diagnóstico que es más sencillo y a lo mejor vamos a llamarle más barato. Entonces hay que ir poniendo todos estos puntos. Luego lo otro, como les decía, es que realmente la vacuna no es la solución perfecta. No les va a resolver todos sus problemas y bueno, los caminos son pues que se consulte bien a todo el mundo que usa la vacuna, que se vean cuáles son los laboratorios que podrían interesar en que las vacunas se autorizasen en Colombia. Y bueno, eso ya se tiene que seguir, obviamente, son trámites, ¿no? Que se tienen que seguir, obviamente, con el gobierno, con las autoridades de sanidad. Eso es básicamente, y tenía otro punto que se me fue. César, si quieres, en lo que se me regresa Listo. la idea. De pronto algo para adicionar es que sí, las vacunas modificadas vivas no van a proveer 100% de protección, ¿sí? Eso está claro. Hay unas, a veces proveen un nivel de protección más alto, un nivel de protección más bajo, depende del tipo de virulencia del virus de campo, ¿sí? Esa es una cuestión a tener en cuenta. ¿Cómo usar la vacuna? Es algo que se usa, digamos, se han hecho, digamos, comparaciones acá en Ontario, donde sencillamente hay un brote y sencillamente se cierra la granja y se usa el virus vivo, ¿sí? En otras, sencillamente, donde se usa la vacuna.
¿Por qué? Porque sencillamente en una quieren ir a estado negativo o volver negativo, en el otro quieren estabilizar y seguir usando la vacuna por ciertos factores de riesgo que existen y dicen, es mejor tener una protección parcial que no tener una protección, como lo comentaba Laura, en el momento que mis hembritas, digamos, ya lleguen a un estado negativo, ¿no? O sea, digamos, entonces tenemos dos casos diferentes, negatividad o estabilidad. Y en este programa de estabilidad tienen que discutirse muy bien. ¿Queremos usar esta vacuna y queremos usarla de un modo que sencillamente cerramos, hicimos y se fue la vacuna? ¿O queremos usarla del modo permanente? Toca tener en cuenta esto. El virus de campo y la vacuna modificada son vivos, ¿sí? Que una es atenuada y la otra no, que crea una gran diferencia. Pero en ambos uno puede ver cambios en la virulencia sobre el tiempo. Eso es algo muy importante, lo cual nos da a entender que de pronto en el virus vivo, si lo dejamos viviendo en nuestra granja y de pronto tiene cierto ritmo de virulencia, puede cambiar 1 o 2% por año y sencillamente puede crear otro caso diferente, mucho más virulento, como se ha sucedido. O en el caso de la vacuna, también se han visto casos de vacunas que sencillamente se han vuelto muy virulentas en campo y sencillamente hay unos casos que pueden complicarse. Ahora, ¿cuál es el punto a tratar acá? El punto a tratar es que sencillamente queremos usar una vacuna, digamos, en una región en Colombia o como lo estamos haciendo aquí en Ontario o lo estamos haciendo en Quebec, muy poco en la parte oeste de Canadá porque no hay tanto población así como conglomerada como existen en estas áreas. Ok, sí, pero lo, no introducir más de una vacuna. Eso sería la cuestión que yo diría. Hay compañías de laboratorios que quieren entrar con otro tipo de vacuna y lo primero que los veterinarios de campo estamos diciendo es, hay un cierto tipo de protección que la vacuna está ofreciendo y hay otros programas a la par que están funcionando. No queremos otra vacuna, ¿sí? Adicional a la primera y que de pronto llegue a existir algún tipo de cambios a nivel del árbol filogenético y encontrar de pronto estas variantes de esas vacunas ahí, ¿sí? Entonces, digamos, largo, corto, lo que yo diría es sí, sí, por supuesto. Podría llegar a ser una opción, pero como lo comentó Laura, tiene que ser muy discutible y que se basen ante todo en experiencias vividas en otros países y cómo se han funcionado. Existe cantidad de información, ¿no? Cantidad de información pertinente a que se ha hecho el uso de una vacuna en un país determinado, se hizo de este modo, se ha hecho durante tantos años y ahorita manejamos un control regional así, por ejemplo. En otros casos, digamos como aquí en Ontario, en Quebec, se maneja tal tipo de vacunación, pero también estamos tratando de usar este tipo de programa y sencillamente esto es lo que hemos vivido así. Esta información existe, ¿sí? Y esta información se puede prestar para que en Colombia puedan tener una mejor visión o punto de vista respecto a lo que se está hablando. Ahí ya me acordé lo que quería decir. Justamente César me recordó. Miren, ya se están publicando artículos buenísimos acerca de la recombinación de los virus de las vacunas y también de la recombinación de los virus de campo con las vacunas. En los artículos que se van a publicar, Albert Rovira presentó una plática, ya la había presentado en la Lehman y ahora la volvió a presentar en la AASB. Increíble, o sea, Albert nos explica perfectamente cómo ellos además están haciendo genoma completo, están encontrando cómo hay estas recombinaciones porque solamente estudiando este genoma completo se dieron cuenta porque son solamente en ciertos puntos que hay esta recombinación, pero esos pequeños cambios en esa recombinación se vuelven muy virulentos y están causando brotes muy fuertes. Ellos se tuvieron que ir justamente a genoma completo porque es el mismo virus, ¿qué es lo que pasa? Y ya con estos estudios ellos nos están diciendo estas recombinaciones. Pero César ya lo dijo, la primera recomendación que nos ha dicho Albert es no empiecen a utilizar, como están saliendo más vacunas de virus vivo modificado, mucha gente está diciendo, voy a mezclar esta con esta y luego esta. No, cuidado. Y lo otro es que miren, a todos se nos ocurre un programa. Yo voy a vacunar a mis lechoncitos a los 10 días y luego a los no sé cuántos días, cuando
El laboratorio no lo recomienda, de acuerdo. Se supone que tú como veterinario te haces responsable y tienes conocimiento para salirte de lo que es etiqueta, pero con el virus de PIRS hay que tener mucho cuidado porque justamente estos, vamos a llamarle malos manejos o programas no bien monitoreados, sobre todo, han causado estas recombinaciones y estas recombinaciones se han hecho mucho más virulentas. En los artículos y lo que ha presentado Albert no se ponen los nombres de la vacuna porque ellos están siendo pues éticos en cuanto a la información. ¿Que te las pueden dar? No, porque ya le pedí varias veces a Albert, hemos platicado y ellos son súper profesionales y éticos, pero lo que nos están diciendo es cuidado, no se pongan a jugar, a hacer programas y mezclas de diferentes vacunas. ¿Cómo está tu granja? ¿Está circulando el virus? Sí, no, ¿dónde? Y si no encuentras tus respuestas en hacer nada más la secuenciación de OR7 o OR5, normalmente hacemos ya nada más el 5, pues entonces hay que invertir en a lo mejor un genoma completo para entender qué es lo que está pasando. Pero yo creo que toda esta experiencia que estamos teniendo en el resto del mundo donde hay vacuna, pues en un país como Colombia, donde no la tenemos, si en un momento determinado llegara, pues justo aprendamos de todas esas experiencias para evitar que tengamos estos problemas, porque yo sé que algunos de los que están escuchando están diciendo, oye Laura, pero están hablando ustedes de vacuna y sin embargo sigue habiendo muchos problemas de PIRS. Yo conozco granjas que son muy ordenadas, que hacen un programa de vacunación adecuado y que simple y sencillamente están estables. A lo mejor como Manuel nos presentaron, Miguel, el problema que ahorita se está teniendo, sí, me imagino que es desesperante porque no pueden estabilizar, porque a lo mejor pueden hacer la inoculación, pueden hacer la inoculación de todo el pie de cría, de mis hembritas de reemplazo. Pero ¿qué pasa con mi línea de producción? No podemos hacer nada. No tenemos ahorita ninguna herramienta para trabajar y poder estabilizar. Y las pérdidas económicas de la muerte de mis lechones y mis animales en engorde, pues son altísimas, como ya lo hemos visto. Pero yo creo que sí sería interesante que esos pasos se sigan adecuadamente, se haga muy, o sea, que se haga una revisión bibliográfica muy bien hecha, muy, como les digo, esto lo presentó Albert hace una semana, creo que fue la reunión, y ellos están cada vez más y más haciendo esta investigación, buscando más información para podernos nosotros explicar qué es lo que está pasando actualmente con estas cepas que se están volviendo muy virulentas y solamente con esto de genoma se ha podido entender que son variaciones muy pequeñas y sin embargo han hecho virus que parecieran muy similares en el patrón de corte de la prueba, la RFLP, que ya saben, corta solamente en 3 puntos. La secuencia, pues dependiendo qué parte estábamos haciendo nosotros, serían las bases, pares de bases, perdón, Sí. y si no, me tengo que ir a genoma. Entonces, toda esta experiencia que a mí me parece súper interesante, hay que estudiarla, hay que verla antes de decidir, me voy a traer la vacuna y como les digo, no es la solución y la voy a traer sí o no. Una vez que está en la venta, cada quien hace lo que quiere y eso es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Que estamos trabajando con un virus súper complicado. Tenemos casi ya 30 años con él y miren lo que nos está causando, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Sí, de pronto yo adicionaría que en cuestión del virus, pues si hablamos del genoma completo, estamos hablando de, creo que son 15.000 nucleotides, más o menos. Si hablamos de la parte, una porción pequeña que es la que mencionaba Laura de la OR5 o la OR5, estamos hablando de 605 nucleotides. Entonces, basado en ese es donde estamos hablando de secuenciación y a la par de la secuenciación va una parte pequeñita que puede ir ahí ligada, que es la RFLP, donde sencillamente nos va a dar como un apellido, ¿sí? Un apellido pequeñito que digamos, quiere decir que sencillamente el apellido va a decir que es Miguel Ruiz, por ejemplo, pero también hay otro Miguel Ruiz, ¿sí? Y sencillamente tienen este mismo nombre, pero sencillamente son totalmente diferentes, incluso en cuestión de virulencia. Podemos hablar, el caso, lo que mostró Laura del 144, ¿no? Que se está viendo en Estados Unidos, es una cepa extremadamente virulenta.
Y ya esta semana hemos estado hablando acá en Canadá de cómo prevenir en caso de, y cómo tomar medidas de que esta cepa no entre a Canadá, muy virulenta, incluso más virulenta de lo que se ha vivido antes con la 184 o 174. Entonces, se ha ido tan allá en el avance del porqué de las cosas, en el genoma completo, que sencillamente ya se está hablando del lineaje, ¿no? Que este 144 es diferente al 144, pero estamos hablando de lo complejo. Entonces, no es cuestión de enfatizar en sí en la parte genética del virus, sino de la importancia del virus del PIRS como algo que nosotros necesitamos manejar en el día a día por la variabilidad y lo complicado y lo travieso de este virus, por decirlo de algún modo. Y un punto que a lo mejor va a tener que suceder es que nos vamos a tener que ir a ya no tener granjas de ciclo completo. ¿Hace cuánto? Ya se mencionó ahorita. Esas granjas son súper complicadas de que lo podamos controlar, sobre todo, por ejemplo, lo que decían ustedes ahorita de lo que está pasando en esta área de producción importante. Por lo menos si yo tuviera mi sitio 2 y mi sitio 3, tengo la oportunidad de hacer una burbuja, tengo la oportunidad ahí sí de hacer una despoblación, estabilizo, por ejemplo, con una sueroinoculación, hago un perfecto trabajo, en 10, 12 semanas yo voy a producir lechones negativos. Que me sirve o no me sirve, si los voy a seguir metiendo en la misma granja y con los mismos problemas, es bien complicado. La producción que tenemos en muchos países de Latinoamérica, realmente la producción de flujo continuo nos ha complicado también muchísimo el poder controlar no solo PIRS, influenza, por ejemplo, difícilmente la vamos a controlar mientras yo siga teniendo todos estos sitios de flujo continuo. Entonces, aquí prácticamente, híjole, creo que ya no conozco ninguna granja de flujo continuo. Aquí, por lo menos en Quebec, menos en Ontario, que es un poquito más moderna, y allá para Manitoba, que se han ido construyendo, Sí, vamos a decir, son sistemas. más nuevas, son más recientes. En Estados Unidos ya no conocemos muchas granjas, prácticamente ya no hay granjas de flujo continuo, justamente porque están viendo que en cuanto a las enfermedades se vuelve mucho más complicado, sobre todo porque acuérdense, estamos en la época de los virus. Antes, como un buen antibiótico, con una buena vacuna, las bacterias las podemos tener súper controladas. Pero ¿qué pasa hoy con los virus? Como les decía antes, era erisipela, E. coli, hoy es influenza, es PED, es circovirus, es PIRS. Para algunos tenemos muy buenas vacunas, pero otros no. Entonces, ¿cómo trabajo yo con estos virus? Solamente con mi manejo, solamente con mi cambio de flujo. Estaba escuchando otra plática también de la AACB que me encantó, donde justamente cuando Hank Harris, que fue el que nos hizo mucha promoción de esto de los sitios, cómo empezó a platicarlo y cómo se le fue ocurriendo y cómo convenció a ese grupo justamente de una empresa genética a que empezasen a hacer estos 2, 3 sitios y cómo hoy no habría ninguna duda en la cabeza de nadie que vaya a construir una granja nueva que no piense en la localización y en tener producción en sitios. No importa que sea pequeño, porque siempre les cuesta que, bueno, esas son para granjas grandes. No. Si tú te organizas, vas a poder tener tus sitios 2 o 3 o exactamente tus multisitios, donde además tienes nada más una semana de producción en áreas separadas. Pero ahí pregúntales la rentabilidad. Buenísimo. Son gente que hoy, ellos son los que van a sacar cerdos ahorita que todos estos problemas de PED, de influenza, de PIRS, les está pegando a mucha gente y se va a venir una época otra vez de falta de cerdo y obviamente son las personas que van a tener un retorno a la inversión muy fuerte. De acuerdo. Para comenzar también en esta parte de la vacunación, que nosotros, el doctor Manuel, de acuerdo a la preocupación y a la necesidad o a la falta de conocimiento que todavía, pues obviamente en un país que no tenemos la vacuna, comenzaríamos concluyendo con que la vacuna especialmente no va a ser la solución a nuestros problemas en un 100% y que obviamente, como comentó el doctor César en su charla, hay que tener en cuenta que el virus es un virus RNA, lo que nos muestra un virus todavía más variante y con más errores en la multiplicación que puede llegar a generar diferentes tipos de virus, como él lo decía, en una granja hasta 2 o 3 variables diferentes en la misma granja.
Segundo, como decía la doctora Laura, en cuanto a la vacunación puede llegar a ser una ayuda, como lo decía en sus explicaciones, pero pues no es la solución al problema 100%, ni vas a poder dejar de hacer tus aclimataciones, ni todo el manejo que vienes haciendo positivo para el control de la enfermedad. Tercero, comenta el doctor César también que tenemos virus con diferentes nombres, con diferentes genomas que pueden llegar a ser muy parecidos, pero totalmente diferentes en su comportamiento de patogenicidad y demás formas de actuar el virus dentro de la granja. Finalmente, con lo que estaba cerrando la doctora Laura, es que las granjas de ciclo completo son granjas mucho más variables en esa contaminación y prácticamente son más difíciles de controlar que cuando tenemos otros sitios donde podemos llegar a hacer manejos específicos en cada sitio para la granja. No sé qué más podamos acotar ahí o si vamos mirando qué habría de adicional, doctor Manuel. No, yo creo que las preguntas ya fueron suficientemente aclaradas por nuestros panelistas internacionales, de verdad. Es agradecerles muchísimo a la doctora Laura, al doctor César, por la colaboración y el apoyo, por comprometerse con el país, porque Italcol quiere de verdad ayudar a la porcicultura regional y nacional y ponernos muy en contexto de las situaciones y muy de la actualidad de lo que viene pasando en nuestras regiones. Dios les pague de verdad, muchísimas gracias a los que están detrás de sus monitores, de sus móviles, un agradecimiento muy grande y espero que de verdad este seminario haya sido de mucho provecho para todos, porque sabemos por lo que estamos pasando en la región de Antioquia específicamente. Sí, de pronto puedo decir algo aquí rápido, Manuel, pues ante todo agradecer nuevamente por la invitación, agradecer por el tiempo que me han dado para la charla el día de hoy y muy feliz de, como le dice Manuel, de poder colaborar con mi país de un modo y seguir colaborando, ¿no? A futuro, ya que, en verdad es un tema y es un parámetro, digamos, de conocimiento que necesita de pronto ampliarse en ciertas áreas y qué bueno yo poder colaborar para eso. Gracias. Yo de igual manera, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un simposio súper interactivo. Yo creo que eso es bien importante. Y agradecemos mucho a todos los que están escuchando las preguntas que se han enviado. Y la verdad, a mí al menos me anima, porque nosotros llevamos 13 meses de cuarentena. Entonces, esta idea de realmente, me los imagino a todos los que están por ahí, a todos los amigos, al área de Antioquia, que me ha tocado visitarla varias veces, pues ojalá que hayamos agregado, que hayamos aportado para que puedan ir controlando poco a poco pues la situación que están viviendo ahorita con el virus. Y obviamente Italcol, ahí por muchísimas gracias por la invitación, a todos los, vi que tenemos otros patrocinadores también, y pues muchísimas gracias a todos por este súper simposio. Me ha tocado cerrar. Doctora Laura, por aquí siempre bienvenida. Doctor César, usted sabe que es parte de nuestro equipo con Hypor Porcigenes. Siempre vamos a hacer ese pedacito de aporte a la porcicultura y obviamente a los clientes de Italcol Porcigenes. Finalmente, quisiera pedir disculpas por la caída que tuvimos en la transmisión a las personas que han participado como lo debido, pues no son dificultades que tenemos y por este medio, pues fue la caída de la señal. No me resta más que agradecer también a los panelistas, y como siempre, muy activos, y el doctor Manuel con las preguntas, al doctor César con sus explicaciones y obviamente el conocimiento tan hondo y profundo que ha llevado la doctora Laura en su carrera con el PIRS. Nuevamente, mil gracias. Esperemos que no sea ni el primero ni el último para compartir y estamos por aquí viéndonos con todos. Muchas gracias. Gracias, buenas Que noches. pasen buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos, muy buenas noches.